Escuchemos una palabra que va a encender nuestra fe. Eso hace la palabra de Dios. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, es correcto. Y vamos a leer un fragmento de un libro en donde se nos habla de una fe que está viva, porque la fe que Dios nos llama a tener está viva, una fe que estamos llamados a cuidar, a retener, y también esa fe nos permite a nosotros responder de una manera que Dios se ha agradado, porque sin fe es imposible. Muy bien, muy bien. Esperamos que el próximo martes en sus pruebas también respondan así, que les vaya muy bien en la escuela. Están bien, muy bien, muy bien. Me gozo con ustedes. Vamos a Santiago, libro de Santiago, la carta de Santiago. Vamos a estar allí, capítulo 1. Vamos a leer los primeros versos que están en esa carta, gracias a los adoradores. Alexis, vamos juntos, Alexis, vamos juntos en esta noche. Bien, lea conmigo Santiago, me dice amén si lo tiene. Santiago capítulo 1, verso 1. Dice esto la palabra de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened un poco de gozo. Tened gozo solamente allí. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué es lo que es probado? La fe es probada, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Puede tomar asiento, por favor? La manera en cómo el apóstol Santiago inicia esta carta es la manera en cómo usted y yo estamos llamados a iniciar cada día de nuestra vida. Es la manera en cómo usted y yo estamos llamados a emprender cualquier cosa en esta vida. Es la manera en cómo usted y yo debemos iniciar nuestros tiempos de oración y también debemos iniciar nuestras conversaciones con otros. Es la manera en cómo debemos aprender a enfrentar las pruebas y tentaciones de la vida. Porque nosotros también las vamos a enfrentar. Pruebas que provocan aflicción, tentaciones que pueden provocar un placer temporal, pero cuyo fin es de muerte. Y la palabra dice que Santiago dice acá que era un siervo de Dios. Es la manera en cómo usted y yo deberíamos aprender a iniciar todas las cosas, reconociendo el señorío de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Reconociendo su soberanía, reconociendo su autoridad, en medio de lo que sea que podamos vivir o enfrentar. Como aquel hombre, el centurión, quizás lo recuerde, que viendo a su siervo enfermo, reconoció que la palabra tenía autoridad. La palabra de Dios tiene autoridad. La palabra de Dios tiene autoridad sobre las necesidades del hombre. La palabra de Dios tiene autoridad sobre las situaciones del mundo. La palabra de Dios tiene autoridad sobre los gobiernos. La palabra de Dios tiene autoridad. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Usted y yo pudiésemos enfermarnos, pero la palabra de Dios no cambia. Usted y yo cambiamos, pero Santiago aprendió que nosotros pudiésemos cambiar por causa de las circunstancias, pero hay un Dios que tiene autoridad, del cual desciende toda buena dádiva, y en Él no hay sombra de variación. Dios no cambia, Dios no puede cambiar. Dios es fiel, Dios es justo, Dios es amor, Dios es soberano. Dios no cambia. Pero cuando el hombre se expone delante de Dios, el hombre sí cambia. El hombre sí puede ser transformado. El hombre que quizás no podía ver, ahora puede ver. Aquel que estaba muerto en delitos y pecados, ahora sí puede entrar en la salvación. Aquel que estaba lejos
de la esperanza, ahora puede vivir con esperanza. Aquel que estaba siendo gobernado por el dolor, por las aflicciones y las tentaciones, sí puede cambiar su forma de ver la vida y de enfrentar las cosas que vive. Porque la fe es aprender a responder conforme a aquello que nacimos para hacer. Fe es aprender a responder reconociendo la autoridad de Dios sobre todas las cosas. La fe en Dios nos lleva a nosotros a reconocer el señorío de Dios a pesar de las condiciones de nuestra vida. Estamos viendo a un pueblo que, a pesar de que han pasado más de 2000 años, no difiere mucho de nosotros. Es un pueblo que comenzó a dejar de escuchar a Dios por causa de lo que estaba viviendo. Ellos enfrentaron pruebas. Nuestro pastor este domingo nos enseñaba cómo debemos aprender a honrar al Señor en medio de las pruebas que enfrentamos y cómo la fe que tenemos nos llevará a responder de una manera que seamos aprobados delante de Dios. Y en esta noche el Señor ponía en mi corazón hablarte justamente de esto. Una cosa es reconocer lo que vivimos y hay que aprender a reconocer cuáles son nuestras pruebas. La palabra de Dios dice que tengamos gozos cuando enfrentemos diversas pruebas, pero hay que aprender a reconocer cuáles son nuestras pruebas y tentaciones en la vida. Hay que aprender a reconocer cuáles son las pruebas y tentaciones en la vida. Quien no reconoce cuáles son sus necesidades puede que esté peleando las batallas incorrectas con las armas incorrectas. Hay que aprender a reconocer cuáles son nuestras necesidades. Fue una necesidad la que sacó al pueblo hebreo de una tierra para llevarlo a Egipto y estar en Egipto durante 430 años. Tuvieron hambre. Fue una necesidad la que llevó a Esaú a despreciar su primogenitura por una sola comida. Una sola comida. Tuvo hambre. Una necesidad válida, pero no lo suficiente como para ceder su primogenitura. Cuando no somos conscientes de lo que Dios nos ha entregado y de las necesidades que tenemos, podemos ceder a ciertas cosas que Dios nos ha entregado y que son mucho más valiosas que las necesidades que podemos enfrentar. El mundo te puede entretener, pero solo Dios te puede llenar. El mundo te puede dar placer temporal, pero solo Dios te puede dar plenitud. Y quien es capaz de reconocer aquello, entonces enfrentará las pruebas y tentaciones con una mentalidad diferente. Y es lo que estaba Santiago tratando de enseñarle a este pueblo. Ellos no diferían mucho de nosotros. Estaban enfrentando situaciones económicas muy severas. La palabra dice que esta carta está dirigida a las 12 tribus que estaban en la dispersión. Dispersión significa que tuvieron que salir de su lugar de origen. Eran migrantes, estaban en otros lugares en donde no querían estar, pasando situaciones que no querían enfrentar, trabajando en lugares en donde no querían trabajar, enfrentando condiciones de salud en las que no querían estar. Muchas personas estaban enfermas en ese tiempo. Muchos estaban enfrentando discusiones familiares, peleas, tensiones por causa del sufrimiento que estaban viviendo. Por otro lado, muchos estaban enfrentando tentaciones, porque evidentemente las necesidades que tenemos también reflejan lo que hay en el corazón. Comenzamos a hablar. Siempre lo que hay en el corazón será evidente a través de lo que decimos. Un pueblo que en medio de las pruebas que vivía estaban llenos de crítica, estaban llenos de murmuración, estaban llenos de peleas, estaban llenos de codicia, de avaricia. Tenían corazones llenos de comparaciones frente a aquellos que tenían un poco más. Pero cuando nosotros nos acercamos a esta carta, nos damos cuenta que el que está escribiendo esta carta no estaba en una situación diferente. Santiago fue un hombre, él era medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra nos enseña que en ese preciso tiempo estaban enfrentando en Jerusalén hambrunas. Él era líder de la iglesia de Jerusalén, pero estaban enfrentando persecuciones, rechazo, divisiones, hambrunas. ¿Cómo es posible que un hombre que está enfrentando pruebas pueda tener la fe suficiente para levantar el ánimo de aquellos que están igual que él? ¿Cómo es posible que un hombre que está enfrentando hambruna pueda decirle a un pueblo que está enfrentando hambrunas, tengan gozo? ¿Cómo es posible
que un hombre que está enfrentando persecuciones y rechazo sea capaz de decirle a otros: pongan su mirada en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y la respuesta está en el verso 1. Él aprendió a reconocer la autoridad de Dios por encima de sus pruebas. Él aprendió a reconocer su posición a pesar de las circunstancias. ¿Sabe qué? Nuestras condiciones no reflejan ni determinan nuestra posición en Cristo. Lo voy a repetir. Las condiciones desfavorables que enfrentamos en la vida no determinan la posición que tenemos en Cristo, pero nuestra posición en Cristo sí determina cómo vamos a responder en medio de las pruebas de la vida. La posición que tenemos en Cristo sí nos lleva a nosotros a responder de una manera que refleje lo que valoramos, lo que creemos y lo que hemos visto de parte de Dios. La recomendación de Santiago es la recomendación que quiero entregarle a todos ustedes hoy en esta noche. Quiero compartir con ustedes 10 claves que Santiago nos enseña acá para aprender a enfrentar las pruebas, de manera que cuidemos lo que Dios ha dicho, que retengamos la fe, que aprendamos a renunciar a aquello que nos aparta de honrar al Señor. La manera en cómo Santiago inició esta carta es la misma manera en cómo debemos iniciar todo culto, reconociendo que Dios está por encima de todas las cosas, reconociendo que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, reconociendo que el propósito de Dios se cumple a pesar de las pruebas que el hombre puede enfrentar. Santiago está hablando como está hablando porque entendió que sus pruebas no limitaban el propósito que tenía en la vida. Él lo entendió y nosotros también necesitamos aprender a entenderlo. La escasez que podemos enfrentar de sabiduría, de dinero, de no saber qué hacer en un momento dado, no debe limitar lo que estamos llamados a hacer delante del Señor. ¿Sabe qué? Hace un tiempo atrás, quizás algunos nos han visto predicar en la radio. Desde hace algunos años el Señor nos ha dado la oportunidad, por pura misericordia, de estar allí. Y recuerdo hace unos años que alguien me dijo, cuando comenzamos a enseñar finanzas en esta congregación, que tenía que aprender a mantener las convicciones a pesar de los escenarios de la vida, y que aquello que yo iba a enseñar era algo que iba a ser probado también. Y efectivamente, en distintas ocasiones ha sido probado. Aquello que creemos será probado. Por eso dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe, lo que es probado es la fe. Lo que es probado es lo que valoras. Si valoras la palabra de Dios, lo que has escuchado será probado. Si valoras a tu familia, esa relación será confrontada para que tú puedas demostrar cuál es su amor. Si valoras la salvación, entonces te enfrentarás muchas veces a condiciones que quizás intentarán desviar tu mirada de allí. Y recuerdo que cuando comenzamos a estar en la radio, con mi esposa vivimos una situación muy compleja económicamente. Se cerraron las puertas, se cerraron los contratos, se dejaron de pagar facturas. Y recuerdo que nació nuestra hija Esperanza, y un día mi esposa me dice: tenemos que comprar algunas cosas para la bebé que se acabaron, unos pañales, una leche. Quienes son padres acá lo entenderán. Y yo recuerdo que amanecí un día frustrado, preguntándole a Dios cómo era posible, si estábamos cerca de Él, si estábamos dependiendo, si estábamos sirviendo, que estuviésemos atravesando esa situación. Y aparte considerando que yo era maestro de finanzas en ese momento. Y mi fe estuvo en duda, porque muchas veces las pruebas que enfrentamos nos llevan a dudar. Y somos hijos de Dios, pero también somos seres humanos, y somos vulnerables, y somos zarandeados para probar nuestra fe. Las pruebas son una oportunidad para identificar lo que realmente creemos y valoramos. Las pruebas son el medio que Dios utiliza para formar tu carácter, de manera que lo que hoy cargas y que quizás es muy pesado, o te derrumba y te destruye, o reconoces la presencia de Dios que en tu debilidad se fortalece, y es esa presencia la que no te
permitirá tener una carga superior a la que puedas soportar, y esa carga te permitirá desarrollar algo llamado carácter. El carácter es lo que te permite retener lo que Dios te ha dado. Quien no crece en carácter podrá perder lo que el Señor le ha entregado. Llámese finanzas, llámese familia. Necesitamos aprender a crecer en carácter. Necesitamos aprender a tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces en medio de las pruebas nuestra petición es: Señor, devuélveme lo que se ha perdido. Pero pocas veces nuestra oración es: Señor, dame sabiduría para responder como tú deseas en medio de lo que yo vivo. Y recuerdo que en ese tiempo salí de mi casa a las 6 de la mañana, llegué a Las Condes por allí a las 9 de la mañana, caminando, alabando a Dios. Yo quería salir aprobado de esa prueba, pero me sentía frustrado, estaba complicado. Y recuerdo que mi esposa me escribió: Sergio, ¿dónde estás? Necesitamos algunas cosas para la bebé. Y recordé que tenía una cuenta de banco en la que habían quedado algunos pesos, pero no tenía la tarjeta. Justo estaba enfrente de un banco, entré al banco, hago una fila. Después de 30 minutos me atiende alguien de atención a clientes. Cuando paso mi carnet para pedir la tarjeta, le digo: hola, necesito una tarjeta. Y esta persona me dice: ¿usted es Sergio? Yo no le conocía, nunca la había visto en mi vida. Me dice: usted es Sergio Portillo, ¿verdad? Y yo le digo: sí. ¿Por qué? Comenzó a llorar y me dijo: es que usted no me conoce a mí. Yo no soy parte de Iglesias FC, yo asisto a otra congregación, pero usted no se imagina lo que ha hecho el programa en donde usted está en mi vida. Tenía un hogar destruido, un matrimonio complicado, una relación con mis hijos que no daba para más, pero comencé a escuchar la palabra que el Señor entregaba a través de usted y comenzó a encenderse mi fe. Y comenzamos a creer en la casa, a tomar la palabra, a vivir la palabra. Comenzamos a decir en la casa que hoy es un día para la gloria de Dios. Y hoy mi casa ha sido restaurada por causa de la palabra. ¿Y sabe qué? Yo la escuchaba, la veía, recibí la tarjeta, me fui y salí de ese lugar quebrantado. Quebrantado porque muchas veces nosotros limitamos vivir el propósito de Dios por causa de las limitaciones que tenemos en esta vida. Limitaciones físicas, económicas. Pero un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo entenderá que pudiese no tener plata ni oro, pero de lo que tiene puede dar. Que pudiese estar enfermo y pudiese orar por alguien que está enfermo y ver cómo se sana, aunque su condición no haya cambiado. Que pudiese estar pasando problemas económicos que momentáneamente el Señor está permitiendo para provocar humildad, para voltearte la mirada hacia Él. Y pudieses darte cuenta cómo te usa para que otros puedan prosperar y cómo aún puedes bendecir en medio de esas circunstancias a alguien. Santiago estaba viviendo esta realidad. Santiago para mí fue un refrigerio, porque aprendí que mis limitaciones no detienen el propósito de Dios. Que el apóstol Pablo podía estar en una cárcel y desde la cárcel estar predicando. Que el apóstol Pedro podría estar siendo perseguido y aún así hablando de la esperanza viva, aquellos que estaban perseguidos para encender una esperanza eterna en ellos. Y usted y yo también. Las pruebas que nosotros enfrentamos no limitan lo que Dios quiere hacer. Y Santiago comienza el consejo diciendo: hermanos míos. Entonces, ¿cuáles son esas 10 claves, hermano Sergio, que nos quiere compartir? La primera de ellas tiene que ver con reconocer la posición que nosotros tenemos en el Señor. Pablo lo tenía muy claro: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Él reconocía cuál era su posición. Para él Cristo no solo era su Salvador, era su Señor, y por esa razón él podía cumplir el propósito de Dios aunque le lanzaran piedras, aunque el barco en donde estaba navegando naufragara,
aunque una serpiente le mordiera, aunque estuviese en una cárcel, aunque estuviese limitado físicamente por un aguijón, él entendía que el propósito de Dios se puede cumplir a pesar de las circunstancias que podamos enfrentar en esta vida. Y usted y yo también lo podemos vivir. Santiago lo entendió y le está hablando a 12 tribus que están en la dispersión. Y su consejo es: hermanos míos, número 1, identidad. Tenemos que aprender a reconocer la identidad que ya tenemos en el Señor, lo que ya somos en el Señor. Reconocer el señorío de Cristo en tu vida te lleva a decir: yo tengo el derecho. Gracias, Señor, no por mis méritos, por la obra de mi Señor Jesucristo, de ser llamado yo hijo de Dios, hija de Dios. No soy un huérfano, yo soy un hijo de Dios. Tengo un Padre, ese Padre es mi proveedor, ese Padre es mi sanador, ese Padre es mi sustentador, ese Padre es mi esperanza. Yo tengo el amor de mi Padre. Yo tengo el amor de mi Padre. Yo tengo el amor de mi Padre. Si me equivoqué ayer, sigo teniendo el amor de mi Padre. Mi Padre no me rechaza por los errores que he cometido. Mi Padre no me rechaza por haber dudado, pero sí espera que aprenda a confiar en Él. La palabra dice en Romanos capítulo 8, si me ayudas media, Romanos capítulo 8, nos enseña la palabra: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Verso 36: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Verso 37: antes en todas estas cosas somos. Lo que vives no te hace menos vencedor. Somos más que vencedores porque Cristo venció la muerte. Somos más que vencedores porque Cristo derrotó al diablo. Somos más que vencedores porque Cristo derrotó el gobierno del pecado en tu vida, para que a pesar de las tentaciones que puedas enfrentar, y que es una tentación, aquello que me invita a apartarme de Dios, aquello que quizás me entretiene por un rato pero que jamás me dará plenitud, aquello que quizás me lleva a alejarme de lo que Dios me ha confiado, aquello que quizás me lleva a extraviarme, pero yo soy más que vencedor. Y cuando vivimos con esa realidad en nuestras vidas, reconoceremos que a pesar de lo que vivimos, tenemos el amor de Dios, y que en ese amor yo puedo ser corregido, en ese amor yo encontraré plenitud, en ese amor yo puedo encontrar esperanza, en ese amor yo puedo tener acceso a la sabiduría de Dios. Es lo que está diciendo Santiago acá, y es otra clave. Tenemos que aprender a pedir sabiduría en medio de las pruebas. Constantemente pudiésemos acercarnos al Señor para decirle: dame plata. Señor, quiero que se resuelva mi relación matrimonial. Quiero dejar de vivir lo que enfrento con este cuerpo, una situación de salud. Señor, ya no quiero enfrentar lo mismo. No sabe cuántas veces escucho eso. Ya estoy cansado, hermano. Ya estoy cansado de vivir una y otra vez lo mismo, de parecer que estoy dando vueltas en círculos, y a pesar de que me acerco al Señor, las situaciones como que no parecen cambiar. Pero la palabra nos dice que aprendamos a pedir sabiduría, que aprendamos a pedir sabiduría, porque es esa sabiduría la que vale más que la plata y el oro. Debemos aprender a dimensionar el valor de las cosas en esta vida. La palabra de Dios dice que pesa más tener sabiduría que tener plata y oro. Puedes tener toda la plata y el oro que deseas, pero si no tienes sabiduría para administrarlo, lo vas a perder. Puedes tener todo lo que quieras a nivel familiar, pero si no tienes sabiduría para administrar la familia, la vas a perder. Puedes tener salud, pero si no tienes sabiduría para comer, podrías perder la salud por lo que comes. Y dígame amén a eso. Podrías tener tiempo, pero si no tienes sabiduría para administrarlo, lo vas a malgastar. No vas a priorizar lo que es importante.
Por eso es que en la vida debemos aprender a pedir sabiduría cuando estamos enfrentando pruebas. No solamente pedirle a Dios una salida, porque Dios en su infinita misericordia nos permitiría salir de donde estamos y volveríamos a repetir la misma prueba mañana. La palabra nos dice: el que esté falta de sabiduría, pídala a Dios, porque Él la da abundantemente y sin reproche. El Padre no te reprocha por no haberla tenido ayer, pero sí espera que en el hoy, si caíste ayer, puedas aprender a pedir sabiduría. Para pedir sabiduría se necesita humildad, porque el orgullo te impide ser corregido. A pesar de que en su infinito amor el Señor te recibe como estás, el orgullo te impide ser corregido. El orgullo te impide tomar un consejo para tomar un camino diferente. El orgullo te impide confiar en el Señor porque tiene su mirada puesta en ti. Y para crecer en humildad debemos aprender a reconocer quiénes somos delante de Dios. Yo tengo un Dios grande y yo soy pequeño. Yo tengo un Dios grandioso, pero yo soy pobre de espíritu. La palabra dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quieres el gobierno de Dios en tu vida? Necesitas reconocer tu dependencia delante de Dios. ¿Quieres el gobierno de Dios sobre tu vida? Lo cantábamos hace un par de minutos. El alto y sublime, que habita en la eternidad. Él es con el quebrantado y humilde de espíritu. Hace años pasaba horas llorando, ¿sabes? Crecí escuchando que los hombres no lloran. Y recuerdo que en un tiempo de mi vida en el que perdí muchas cosas, comencé a aprender a llorar. Y lloraba por lo que no tenía. Pero el Señor me enseñó que una cosa es llorar por lo que perdiste, otra cosa es llorar quebrantado en su presencia. Porque aquellos que lloran en su presencia serán consolados. Debemos aprender a quebrantarnos delante del Señor para poder enfrentar las pruebas que vivimos a la manera de Dios. Debemos aprender a reconocer la necesidad que tenemos de la presencia de Dios para que su gobierno sea en nuestras vidas permanentemente, siempre. Fue la oración de nuestro Señor Jesucristo: venga a nosotros tu reino. El reino de Dios no es solo para que veamos lo que queremos. Venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad. Pedirle a Dios que venga a su reino es para cumplir su voluntad. Pedirle a Dios que venga a su reino es para vivir su propósito. Pedirle a Dios que venga a su reino es para ser capaces de renunciar a lo que nos apartaba de ese propósito y abrazar la misión que tenemos en esta vida de testificar a Cristo a pesar de las pruebas que podamos enfrentar en esa vida. De honrar al Señor con todo nuestro corazón, con nuestras palabras, con nuestra gratitud, a pesar de los tiempos turbulentos, creyendo y entendiendo que en su presencia tendremos plenitud de gozo. Y esta es otra clave: aprender a tener la actitud correcta en medio de aquello que enfrento. El gozo no es producto de la casualidad. El gozo no es producto de tener todo lo que queremos. El gozo es producto de pasar tiempo y reconocer a aquel que nos lo puede entregar, porque en su presencia tenemos plenitud de gozo. Fue esa misma presencia delante de la cual un mar se abrió para que un pueblo entero pudiese pasar. Fue esa presencia delante de la cual un río se abrió llamado Jordán para que un pueblo cruzara en seco y peleara batallas que no hubiesen podido pelear con sus propias fuerzas. Fue esa presencia la que derribó las murallas de Jericó, y es esa presencia la que derriba las murallas que se levantan en nuestra mente contra el conocimiento de aquel que nos ha dado vida y esperanza. Fue esa presencia delante de la cual una mujer que tenía 12 años padeciendo de flujo de sangre, habiendo pagado y gastado todo lo que tenía, y en su presencia, con un corazón humilde, reconoció que en el Señor podía encontrar aquello que el mundo no podía darle. Fue en esa presencia que
un padre vio resucitar a su hija. Fue en esa presencia delante de la cual los discípulos escucharon verdades que transformarían no solamente sus vidas, sino generaciones. Fue esa presencia la que llevó a un hombre llamado Abraham a salir de su tierra y de su parentela para dirigirse hacia una tierra prometida que él no podía ver aún, pero aprendió a confiar en la palabra de Dios, aunque no veía aún. Por la fe, Abraham, por la fe, su esposa Sara, teniendo paciencia, aunque al principio no la tuvo, pudo ver un hijo que tardó en llegar, pero que llegó. Es esa misma presencia delante de la cual estamos en este momento. Es esa misma presencia la que en esta noche nos recuerda que nosotros también podemos enfrentar pruebas y tribulaciones en esta vida, pero que en esa presencia encontraremos gozo. ¿Qué es gozo? Gozo es seguridad. Gozo es certeza de que lo que Dios ha dicho, Dios lo va a cumplir. Gozo son los zapatos que te pones cada mañana cuando te levantas a pesar de lo que enfrentas y comienzas a hablar la verdad de Dios. Comienzas a hablar con fe, con esperanza, creer. Gozo es lo que te permite, escúchame esto, detenerte para aprender a escuchar antes de hablar. La última vez que prediqué en este lugar, pasé 2 semanas después sin poder hablar, hasta hace unos días atrás. Y el Señor me enseñaba algo tremendo en esos días. Los primeros días fueron de frustración. Padre, quiero hablar de ti, quiero predicar, no puedo trabajar, no puedo hacer muchas cosas, necesito la voz. Hasta que el Señor me recordó que Él es soberano y que Él aún tiene autoridad sobre las enfermedades en este mundo. La segunda etapa fue: Señor, si yo no puedo hablar, ¿qué me quieres decir? Santiago entrega una enseñanza, nos dice: hay que aprender a ser tardos para oír, para hablar, pero prontos para escuchar primero. Tardos para airarnos, tardos para quejarnos, para murmurar. Tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a escucharnos en la casa. Tenemos que aprender a escuchar a Dios, porque muchas veces simplemente avanzamos y queremos hacer incluso muchas cosas para Dios que Dios quizás no nos ha llamado a hacer. Hay que aprender a ser exactos y precisos en la vida, y para poder ser exactos y precisos necesitamos aprender a detenernos para escuchar la voz de Dios. Y hay momentos en los que Dios podrá permitir que nosotros nos quedemos callados para aprender a escuchar su voz en el silencio, para aprender a escuchar su palabra, para aprender a escuchar un consejo, para dejarnos dirigir por ese consejo, porque la fe sin obras es muerta, pero la fe con obras demuestra la confianza que tenemos en el Señor. La palabra de Dios se tiene que llevar a actuar, y yo voy a repetir eso: la palabra de Dios se tiene que llevar a actuar, a creer, a confiar en aquel que le ha dado. Una cosa es recibir una palabra. ¿Cuántas palabras hemos recibido en este año? Muchas palabras. Una cosa es recibir una palabra, pero otra cosa es caminar por la palabra de Dios. Tenemos que aprender a caminar como iglesia en la palabra de Dios. Tenemos que aprender a guardar la palabra, a retener la palabra, a reflexionar la palabra, a meditar la palabra y a caminar en la palabra, a pesar de lo que estemos viendo. Tenemos que aprender a tomar la palabra de Dios, las promesas de Dios, y aprender a caminar sobre esa palabra, reconociendo que para mí será más importante lo que Dios ha dicho que incluso lo que yo puedo sentir en medio de las pruebas. Darle más valor a la palabra de Dios habla de la dimensión que para nosotros tiene Dios, porque no podemos decir que amamos a Dios si no amamos su palabra. Pero cuando amamos la palabra de Dios, estamos amando a Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo: el que me ama guardará mi palabra. Esa palabra que es la lámpara a nuestros pies cuando la necesitamos en momentos de oscuridad. Esa palabra que trae esperanza a nuestra vida cuando vivimos tiempos de incertidumbre. Esa es la palabra de Dios que necesitamos aprender a perseverar, y será la palabra la que te llevará a resistir aún esos momentos de prueba. Santiago dice: hermanos míos, identidad, tengan gozo, actitud. Cuando se encuentren en diversas pruebas, reconocer cuál es mi necesidad.
Hay quien tiene necesidad de la presencia de Dios, pero busca saciarla con las cosas de este mundo. Hay quien no lo sabe, tal vez tiene necesidad de la plenitud de Cristo en su vida, pero busca saciarla a través de relaciones, a través de un hombre o a través de una mujer, tratando de encontrar plenitud en un lugar en el que jamás lo va a encontrar. El ser humano no fue creado para llenar nuestras vidas. El matrimonio no existe para que el otro nos haga plenos, sino para cumplir el propósito de Dios en esta vida. Y cuando usted vive con plenitud dentro, en el matrimonio o en la soltería, usted podrá avanzar el propósito de Dios y podrá reconocer que no está solo. Podrá reconocer que desde donde está puede vivir, cumplir, amar, apreciar el propósito de Dios mientras espera que el Señor cumpla con aquellas peticiones que le hacemos, porque Dios no se olvida de nuestras peticiones. El Señor no se olvida de lo que nosotros decimos. Hay que aprender a reconocer cuáles son nuestras necesidades en la vida. Hay quien tiene necesidad de seguridad, pero está pidiendo algo material. Hay quien tiene necesidad de sabiduría, pero está esperando algo distinto. ¿Cuál es su necesidad? Tenemos que aprender a reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, Señor, del Dios vivo. Eso lo escribió un hombre que estaba deprimido, pero que se estaba dando cuenta en medio de su depresión que su sed era de Dios, que necesitaba estar en la presencia de Dios, que necesitaba adorar la presencia de Dios y reconocer quién era Dios, ese Dios en el que podía esperar. No sé si los adoradores me pueden acompañar. ¿Sabe qué? Santiago dice en su palabra que debemos de aprender que la prueba de nuestra fe produce algo llamado paciencia. Diga conmigo, paciencia. ¿Le ha dicho usted, Señor, dame paciencia? Y de pronto Dios le manda una prueba y de pronto ahora, Señor, no me des, ya no quiero paciencia, quiero salir de esta prueba. Paciencia es fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, necesitamos reconocer, y me alegraba el corazón cuando Boris estaba entregando el devocional hace unos instantes, porque el Señor traía eso a mi mente. No podemos vivir la paciencia de Dios apartados del Espíritu Santo. No podemos vivir la paciencia de Dios contristando al Espíritu Santo. No podemos vivir la paciencia de Dios sin pedir sabiduría a Dios. No podemos vivir la paciencia de Dios. ¿Qué es paciencia? Es aprender a perseverar empujando a pesar de lo que vivo. Eso es paciencia. Yo persevero en buscar al Señor a pesar de las pruebas que puedo enfrentar. Persevero en confiar en el Señor a pesar de que la respuesta aún no haya llegado. Persevero en buscar al Señor. Yo no me detengo. No vemos un Santiago que dice, bueno, estamos enfrentando hambre, voy a dejar de servir al Señor, porque un hombre, una mujer que tiene de sabiduría no deja de servir al Señor por causa del hambre o de las limitaciones que enfrenta. No deja de adorar, de buscar, de ministrar, de reconocer la presencia de Dios, que en esa presencia yo sé que cumpliré su propósito y que podré encontrar inclusive la respuesta a las necesidades que tengo. Y es justamente lo que Santiago está diciéndole a este pueblo. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos. Dice algunos, aquellos que leen la Biblia nomás, aquellos que van los jueves y no los domingos. No sea dominguero aquellos que están allá. Pero está diciendo a todos. Eso quiere decir que todos tenemos oportunidad de crecer en sabiduría. Todos tenemos oportunidad de crecer en entendimiento, en discernimiento. Todos tenemos oportunidad de ver lo que antes no veíamos. Todos tenemos oportunidad de crecer en esa capacidad de discernir las cosas espirituales, porque el Señor le da gracia al humilde. ¿Cuál es el requisito? Humildad. Venga, Edercito. Venga, sí le escuchamos. Rececas. Venga para acá. ¿Sabe qué?
palabra nos enseña que el Señor le da gracia al humilde. Venga Norbertito, venga usted. Voy a usarlo como diablo hoy. Les presento a Alberto. Es que el diablo nunca será más grande que el Señor, así que es solo por eso. Usted ve a estos dos varones, son dos varones del Señor. Yo reconozco la fe y el corazón que ellos tienen, pero quiero ocuparlos para mostrarles algo que el Señor me ha enseñado. Para poder crecer en gracia, tenemos que aprender a crecer en humildad. Yo no puedo vivir una vida teniendo a Dios detrás de mí, pretendiendo que Él siempre me atrape cada vez que me caiga solamente y que me recoja. Esa no es la manera de vivir la presencia de Dios, porque de lo contrario quizás el mundo me va a ofrecer algo. Tómeme, lléveme de acá, sáqueme de acá, y me va a alejar. ¿Dónde está el Señor? Está detrás de mí. Eso no es humildad, eso es orgullo. Orgullo es poner lo mío primero. Yo no puedo poner al Señor detrás de mí. Eso es altivez. Yo no puedo tener al Señor solamente para que me conceda una petición y luego me aparte, me vaya. Eso no es humildad. La humildad no se crece hacia arriba, se crece hacia abajo. Crecer en humildad es decir: Señor, yo reconozco su señorío, y delante de su señorío, Señor, yo reconozco, como decía David, que usted está en donde yo estoy, usted está delante de mí, usted está detrás de mí, usted está en mí. Que yo aprenda a crecer hacia abajo delante del Señor y aprenda a decirle: Señor, me someto a usted, me rindo delante de usted. Reconozco que mi prueba no es mi Señor, reconozco que mi necesidad no es mi Señor, reconozco que la tentación que enfrento no es mi Señor. Reconozco, Señor, que quizás hay pensamientos en mí que me llevan a poner mis argumentos y mis deseos por encima de su voluntad, pero esos deseos tampoco son mi Señor. Nuestro Señor Jesucristo, estando en un desierto, aprendió a enfrentar las pruebas de la misma manera en como nosotros tenemos que aprender a enfrentarlas. A Él se le ofrecieron reinos, pero Él dijo: solo hay un Dios al cual debes adorar, a Él voy a adorar. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué estaba diciendo el Señor? No solo de ver suplida mi necesidad viviré, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lánzate para que sus ángeles te atrapen. No tentaré al Señor, no tentaré al Señor mi Dios. Ahora, no, Alberto, intente jalarme, intente derribarme, intente tumbarme, intente sacarme de lo que he creído y he confiado, intente sacarme de Cristo. Inténtelo. Cuando usted aprende a crecer en humildad, la palabra dice: sométete a Dios, resiste al diablo con tus fuerzas. No. Al diablo no se resiste con un corazón altivo. Al diablo se resiste con un corazón humillado, quebrantado delante de Dios, que reconoce su pobreza y su condición, con un corazón que reconoce su dependencia, con un corazón que reconoce que apartado de Él no puedo hacer su voluntad, con un corazón que reconoce que las pruebas de ese mundo no son comparables a la gloria venidera, con un corazón que te lleva a poder ver lo eterno. Eso es gracia. Gracia es poder ver más allá de lo que enfrentas. Santiago era capaz de decir: bienaventurados los que sufren. ¿Cómo voy a ser feliz si estoy sufriendo? ¿Cómo puedo encontrar gozo si estoy sufriendo? Porque puedo encontrar gozo en la presencia de Dios, porque Él es mi refugio, mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones que puedo enfrentar. Él es mi Señor, Él es mi torre fuerte, Él es mi libertador. Y cuando somos capaces de reconocer esto, la vida te cambia. Algo más: ¿cómo enfrentamos las pruebas a la manera de Dios? Reteniendo la fe. Santiago dice: aprendan a depender orando. Aprendan a depender orando. Aprendan a depender orando. Y sabes que yo te quiero leer un verso, porque el Señor me decía: hay quienes quizás no oran porque no creen que yo los estoy escuchando.
Hay quienes quizás no están orando porque no han visto una respuesta, pero quiero leerte un verso. El Señor me llevaba a este verso. Ayúdame, Media, con este verso. Verso 17, capítulo 5. Ayúdame, Media, dice esto. Léalo conmigo. Capítulo 5, verso 17 dice esto. Lea conmigo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró, ¿cómo oraba Elías? Fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró. Y el cielo dio lluvia. Y la tierra produjo su fruto. Y otra vez oró. Y el cielo dio lluvia. Y la tierra produjo su fruto. ¿Sabe qué? Durante más de 3 años la tierra en Israel pasó una hambruna tremenda. Hay momentos en la vida en donde Dios permite hambrunas, tiempos de sequía en tu vida y en mi vida, como una oportunidad para que aprendamos humildad, como una oportunidad para que rindamos el corazón, como una oportunidad para que perseveremos, como una oportunidad para que reconozcamos, a pesar de las pruebas que enfrentamos, que el propósito de Dios no está limitado por las pruebas que enfrentamos, como una oportunidad para que reconozcamos la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre, como una oportunidad para que reconozcamos lo vulnerable que somos y la necesidad tan grande que tenemos de Él, como una oportunidad para que no nos apartemos del amor y reconozcamos su amor que nos fortalece aún en medio de esas pruebas, como una oportunidad para que desarrollemos el carácter de Dios en nuestras vidas, porque la prueba que quizás te pesa no es para destruirte, es para que aprendas a cargar lo que mañana el Señor te va a entregar, porque necesitas aprender a cargar lo que el Señor mañana te va a entregar. Para poder soportar, necesitas aprender a desarrollar paciencia, desarrollar gozo. ¿Y sabes qué? La palabra nos dice que Elías oró fervientemente y el Señor me decía: necesitan orar en esa noche. El Espíritu Santo está en ese lugar. Si Elías oró fervientemente y yo pude abrir los cielos para que lloviera, ¿qué te hace pensar, Sergio, que yo no puedo abrir los cielos esta noche? Y yo le decía: Señor, ¿y quién soy yo? Y el Señor me mostraba con su palabra: no eres muy diferente, Elías. Elías también tuvo miedo. Elías también llegó a sentirse con dudas, amenazado. Elías también llegó a pecar. Pero lo que tenía Elías era una confianza tan grande en el Dios que podía responder. Oró 7 veces, dijo la palabra. La primera no vio nada, la segunda no vio nada, pero Elías no dejó de depender del Señor, no dejó de perseverar, no dejó de buscar. Eso es ser ferviente delante de Dios, es tener pasión por Dios, es amar a Dios por encima de lo que necesito, es reconocer que en Dios puedo encontrar la respuesta que el mundo no me puede entregar, es reconocer que delante de la presencia de Dios los cielos se pueden abrir, aunque quizás hayan estado cerrados por muchos años. Es reconocer que en la presencia de Dios es ese Dios y su presencia el que tiene gobierno sobre todas las cosas y sobre mi vida. Es ese Dios delante del cual yo me rindo y le entrego mi corazón. Es ese Dios al que voy a adorar, voy a amar y voy a servir. Es ese Dios delante del cual voy a orar, no de cualquier manera, sino fervientemente, reconociendo que Él tiene autoridad aún sobre la lluvia que puede caer. Así que yo te invito a ponerte de pie en este momento, porque esta palabra la vamos a vivir hoy. Es ese Dios delante de cuya presencia usted y yo estamos. Es ese Dios del que nos habla la palabra. Es ese Dios el que gobierna nuestras vidas. Ese es el Dios que tiene autoridad sobre la lluvia. Es ese Dios que tiene autoridad. La palabra dice: hay alguien enfermo acá. Levánteme su manito, algún enfermo que esté acá. Hay alguien que se ha afligido acá. La palabra dice: hay alguien que se ha afligido acá en este momento. Yo quiero que vean a la persona que tiene levantada su mano y que 3 o 4 le rodeen. 3 o 4, y me ayudan quienes están en los equipos de oración también. Levante su manito. ¿Quién está en aflicción hoy? ¿Quién está en pruebas en esta noche? ¿Quién está enfrentando tribulaciones? ¿Quién necesita oración en esta noche? Levánteme su manito en alto. Que 3 o 4 o 5 le rodeen. Y los que no levantaron su manito, busca 4 o 5 allí, porque la palabra de Dios dice que donde están 2 o más, yo estoy allí en ese momento. Yo estoy allí y la presencia de Dios está en ese lugar.
Puede que para usted no signifique mucho, pero para Dios significa mucho. El valor que le doy a la palabra se demuestra a través de mi respuesta delante de la palabra. Y ese Dios está en ese preciso momento acá. Hoy no está Elías, escúcheme. Hoy Elías no está. Elías no está. Pero el espíritu que estaba dentro de Elías está dentro de usted y de mí en ese momento. Elías era hombre sujeto a pasiones y usted y yo también nos equivocamos. También hemos llegado a tener miedo. También hemos enfrentado pruebas, pero también hemos visto la mano poderosa del Señor en nuestras vidas. También hemos visto a ese Dios que en medio de una cueva nos puede hablar para hacernos conscientes de su presencia. Yo le invito a orar en esta noche creyendo y confiando en que ese Dios que tiene autoridad y poder aún sobre nuestras necesidades quiere fortalecer a alguien. Escúcheme, con esto cierro. Hace unos días yo estaba complicado con algo y mi hija de 3 años le dice a mi esposa: mamá, léeme el Salmo 21. Yo no sé de dónde lo sacó, pero le dijo: léeme el Salmo 21. Tiene 3 años. Y le leímos el Salmo 21. Y el Salmo 21 es un salmo que se escribió para celebrar las victorias que el Señor le daba al pueblo de Israel. Y comienza diciendo ese salmo: el Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Mi alegría no viene de las cosas que puedo ver. Mi alegría viene del poder que reconozco que tiene mi Señor. Y en su salvación, cómo se goza. Mi gozo no viene por causa de mis propios méritos. Mi gozo viene por reconocer quién es mi libertador, quién es mi sustentador, quién es ese Dios que hoy ha renovado su misericordia en mi vida, quién es ese Dios que me rodea con su amor, con su gracia, con su perdón, que me levanta y me da la oportunidad de poder abrazar sus verdades y reconocerle. Y ese Dios es aquí. Vamos a orar. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Me uno al clamor. Si tienes a tu familia acá, abrázala en el nombre de Jesús, Señor, reconociendo que su presencia está en este lugar. De la misma manera como Elías puso un día piedra, Señor, oró al cielo y del cielo descendió fuego, Dios. En el nombre poderoso de Jesús reconocemos que la presencia de su Espíritu Santo está en este lugar. Aquí están las piedras vivas, Dios. Aquí están las piedras vivas, Dios, que le reconocen a usted y que hoy nos unimos para creer, Dios, que usted puede obrar en medio de las pruebas que estamos enfrentando, que usted puede fortalecer y traer sabiduría para responder, Dios, a las necesidades que podemos enfrentar, pero con la sabiduría del cielo. Que en el nombre poderoso de Jesús, en donde hay humildad, Señor, habrá gracia. En donde hay rendición, Señor, allí, Padre, estará su presencia, porque usted habita con el humilde y el quebrantado de corazón. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, todo enfermo se sana, toda enfermedad se sana. Allí en las pantallas, en el nombre de Jesús, reconocemos que la presencia de su Espíritu Santo no es por mérito de hombre, es por la autoridad de Cristo. No es por mérito del hombre, es por la autoridad de Cristo. Y en el nombre de Jesús, Señor, envía la palabra. Envía la palabra, que en el nombre de Jesús alguien allí a través de la transmisión pueda ser sano. En el nombre de Jesús, que aquel que estaba rendido delante de la necesidad, en el nombre de Jesús, hoy se levanta. Hoy se levanta y en ese lugar no saldrá de la misma manera por esa puerta. Dios saldrá reconociendo que tiene una identidad en Cristo, que tiene un Dios poderoso que le fortalece, que le dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, nunca me apartaré de ti, nunca te abandonaré. Yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo soy tu Dios. Tu necesidad no es tu Dios. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Yo soy tu proveedor. Yo soy tu sanador. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Tu Dios no es la escasez. Yo soy tu Dios. Tu Dios no es la incertidumbre. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. No me reemplaces. Yo soy tu Dios. Mírame, búscame, reconóceme. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. El Dios de tu salvación. Yo soy tu Dios, tu luz. Yo soy tu Dios. No temas porque yo soy tu Dios. Y en donde está tu pastor nada te faltará. El bien y la misericordia te seguirán. Yo soy tu Dios. Hice los cielos y la tierra. ¿Qué te crees? Que no puedo obrar en medio de lo que vives.
Yo creé los cielos y la tierra. Yo soy el dueño de todas las cosas. Yo tengo autoridad sobre todas las cosas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de su hermoso Hijo Jesús, sea su Espíritu Santo. La palabra dice: el que cree en mí, el que cree en mí, el que confía, el que pone su fe en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Que esos ríos corran, Señor. Que esos ríos corran para encender el gozo, para encender la perseverancia, para encender el amor. Que esos ríos corran, Señor, para desestancar lo que estaba seco. Que esos ríos corran para romper cadenas. Que esos ríos corran para traer libertad. En el nombre poderoso de Jesús, toda autoridad del enemigo delante de la presencia de Dios es cortada. Toda maldición generacional, hijos de Dios serán levantados, familias perseverantes, familias unidas. El enemigo vino para dividir, pero usted vino para reconciliar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que sea su Espíritu Santo en los hogares de mis hermanos, allí en las pantallas, en las naciones de la tierra, trayendo sanidad para levantar y para destruir toda obra del enemigo, Señor. Reconocemos su presencia y nos sometemos a ella. Resistimos al diablo y creemos y confiamos, Señor, en que seguiremos viendo su bondad en esa tierra de los vivientes, porque usted y solo usted es fiel y es digno de toda la gloria, de toda la alabanza y de todo el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Si es para el Señor, que sea con alegría, con gozo, con fuerza. Ese Dios que pone gozo en su corazón, en cuya presencia estamos, y usted se va con esa presencia. La presencia no se queda en ese lugar. Usted se va con esa presencia a casa. Esa presencia le va a acompañar. Esa presencia le va a recordar. Esa presencia le va a guardar. Esa presencia le va a sustentar. Esa presencia le dará paz. Esa presencia le dará su amor. Esa presencia le recordará que es un hijo amado, una hija amada, que su amor le cubre. Y se va a levantar en el nombre poderoso de Jesús para anunciar que Él es el Rey, que Él es el Señor, que Él tiene la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Alabe al Señor.